pH en este caso del cuerpo, que se encuentra en la sangre, que se encuentra entre 175 y 745. Una ejemplificación de los, en este caso, los dipolos, cargas, en este caso, negativas, porque todos los electrones se encuentran aquí. Los cuartos de enlace están dentro de la nube del oxígeno y el hidrógeno se queda solamente con su protón interno, que es de carga positiva. Entonces, esa es la ventaja que se explota para generar estos puentes de hidrógeno entre los distintos componentes. Esto les mencionaba que no va a ser motivo de estudio todas las temperaturas, solamente para tener una comparativa en cuanto a los distintos valores y cómo estos cambian entre distintas moléculas. Buen marcador. ¿Vale? Entonces, básicamente los valores, un punto de fusión tan alto cuando los comparan con sustancias similares, básicamente está dado precisamente por los puentes de hidrógeno, mismo caso con el punto de ebullición, porque son las fuerzas que se tienen que romper, que en asociación son bastante fuertes, lo que le da un elevado calor de vaporización en general. Requiere de mucha energía para, en este caso, evaporarse. Los enlaces covalentes mantienen la unión entre las moléculas. Este fosfolípido, básicamente lo que tengo ahí es una cadena, un ácido graso, que donde están básicamente la estructura son enlaces covalentes. La vinculación con el grupo fosfato son enlaces covalentes, pero la vinculación entre moléculas está sostenida por estos enlaces no covalentes. Las fuerzas de Van der Waals, las interacciones iónicas, todo eso va a permitir, en este caso, el plegamiento de estas conformaciones tridimensionales complejas. Por ejemplo, lo que pasa con las proteínas. La cadena proteína sí está formada por enlaces peptídicos entre aminoácidos, pero eso no le da la forma a la proteína. Lo que le da la forma a la proteína es cómo se pliega, y se pliega de acuerdo a estos enlaces no covalentes. La mayoría de las biomoléculas, lo que me anticipé, son amfipáticas. Tienen tanto grupos polares como grupos no polares. Las fuerzas que había indicado, las que vinculan básicamente a los elementos dentro de esa molécula, dentro de esos carbohidratos, dentro de esos ácidos grasos, dentro de los aminoácidos, dentro de los nucleótidos, son enlaces covalentes. Entonces, cada uno de estos enlaces son covalentes. Sí, esa estructura está fortalecida, está dada por los enlaces covalentes, pero la interacción que se da, están dadas o se permiten esas interacciones con los puentes de hidrógeno a lo largo de la cadena de ADN, básicamente por eso. Asimismo, la relación entre nucleótido y nucleótido están dadas también por interacciones hidrófilas, interacciones hidrófobas. Los grupos fosfatos tienden a proyectarse hacia afuera porque se llevan bien con el agua, no tanto las bases nitrogenadas. Entonces tengo tanto relaciones hidrófilas en los grupos fosfatos como interacciones hidrófobas con las bases nitrogenadas. Muchos de estos balances entre las dos fuerzas están dando continuamente. Plenamente en nucleótidos, también en lo que serían proteínas. Interacciones electrostáticas con relativa distancia, las fuerzas de Van der Waals cuando están mucho más cercanos. El material genético, cuando está plegado alrededor de las histonas, tiene amplia fuerza a partir de las fuerzas de Van der Waals porque el espacio está sumamente cercano. Una vez que se expanden, solamente las mantiene unidas los puentes de hidrógeno. Las interacciones hidrófobas, lo que les mencionaba, en este caso lo que tratan de hacer es reducir el área de superficie. Entonces tengo varias caras de esta molécula, básicamente, que están expuestas a mis moléculas de agua. Al compactar todo en una sola masa, hace que la superficie, el área de superficie que está expuesta,
a las moléculas sea progresivamente menor. No porque estas se deban bien entre sí, de hecho no tienen ninguna fuerza que las vincule entre sí, solamente es mayor la repulsión que siente o que tiene el agua frente a estas moléculas. Cuando hay moléculas anfipáticas, ahí sí, las que se deban bien con el agua van a estar proyectadas hacia el exterior y las que se deban mal con el agua hacia el interior. Entonces, eso es básicamente minimizar el área superficial que está en contacto. En interacciones electrostáticas, también que se conoce como puentes salinos, se facilita la unión de moléculas y iones cargados a proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, lo que les mencionaba, todos en solución bien van a tener una carga negativa o una carga positiva. Muchos de los grupos de los aminoácidos, los grupos funcionales, tienen ese balance. Entonces, eso hace que haya una atracción solamente por este sentido, lo que les mencionaba, una cercanía. Más allá de eso, las fuerzas de Van der Waals, aplican en moléculas que no están plenamente cargadas, donde pueden encontrar ambas cargas, pero en un momento dado hay una mayor proyección de una carga positiva y una mayor proyección de carga negativa. Ese momento en el tiempo me permite formar un enlace, una fuerza de Van der Waals, solamente por ese espacio en el tiempo, como les mencionaba. Estos electrones que están dentro de los átomos están continuamente viajando entre un lado y otro, entre un orbital y otro, y por cercanía estas relaciones de magnetismo, como les decía, pueden expresarse mucho más, de una forma más evidente, ¿sí? Entonces, de hecho, los grupos funcionales que tiene, por ejemplo, una enzima, básicamente hacen que reconozcan a un sustrato y no a otro. Si es que, por ejemplo, aquí hay una carga positiva, carga negativa, carga positiva, carga negativa, básicamente me está dando un código de aquello que se puede vincular. Solamente el sustrato que tenga esta proyección puede vincularse. Entonces, de esa forma es como se mantiene una especificidad bastante elevada en cuanto a lo que tenemos entre sustrato y enzima. Básicamente el principio que tienen o que siguen también es el sistema inmune. Básicamente esas inmunoglobulinas reconocen el antígeno porque reconocen ese patrón clave, bien por concentración, por polos, bien por lo que podría haber ahí interacciones o formaciones de puentes de hidrógeno. Entonces esa secuencia es lo que reconoce, no es que básicamente está reconociendo la forma, sino está reconociendo que está en la superficie. En cuanto a moléculas hidrófilas, forman esferas de solvatación alrededor de sustancias iónicas, lo que les mencioné. Con carga positiva, con carga negativa, voy a rodear básicamente con los complementarios de cada una de las cargas. Eso trata de hacer el agua, en este caso, para estabilizar el sistema. De la misma forma con moléculas orgánicas, con grupos ionizables o con moléculas con grupos funcionales polares, básicamente lo que pasa en las proteínas en este caso. Lo de la presión osmótica, ya sabemos, soluciones hipertónicas, soluciones isotónicas, soluciones hipotónicas, ¿cierto? Entonces, es la tendencia que va a tener siempre el agua hacia el sistema que está, en este caso, más o menos concentrado. Si es que afuera está más concentrado, ¿sí?, el agua va a tratar de salir. Si está afuera más concentrado, el agua trata de salir. Si es que afuera está, si adentro está, si es que en este caso adentro está más concentrado, trata de al revés. Aquí está más concentrado tratando de entrar el agua y en este caso termina por reventar la célula. Y cuando está menos concentrado, ahí se deshidrata. Mantenimiento de la presión osmótica, concentración de iones como sodio y potasio, lo vamos a ver más adelante, básicamente la bomba sodio-potasio. Mantiene la carga, también mantiene la cuestión de la
potencial de membrana. El potencial de membrana, recordemos que es básicamente el potencial de membrana, el potencial de acción, es lo que está activando a los músculos. La contracción o la expansión de los músculos básicamente está potenciada por esta capacidad que tiene en este caso de regular la concentración interna e interna en cuanto a ciertos electrolitos. Para lo que es el pH o potencial hidrógeno o pOH, potencial hidróxido, básicamente la tendencia normal que tiene el agua de ionizarse, formar iones hidrógeno, iones hidróxido. Eso pasa constantemente, hay ese cambio activo. Siempre que esté en pH 7, estos cambios van a ser irreversibles. Como se van a formar, van a romperse. Pero básicamente eso es lo que se emplea básicamente para la determinación del pH de muchas de las soluciones. Plenamente la sangre no está en ese valor neutro, se inclina un poquito más hacia la alcalinidad y tenemos otros líquidos, en este caso otros fluidos, inclusive que están dentro de nuestro cuerpo, que tienen un pH un poco más ácido y otros tantos que tienen un pH un poco más básico. ¿Cómo regulo esto? Básicamente al existir ácidos y bases débiles, en este caso, dependiendo del pH en el que se encuentren, pueden ionizarse completamente y funcionar como lo que les he indicado, como buffers, como soluciones amortiguadoras, como tampones. Básicamente, tratan de estabilizar el pH entre un rango funcional. El amonio va a tratar de mantener este pH entre 8 hasta 10. Fuera de eso ya va a perder la capacidad de tampón. Luego, el iofosfato va a tener también la capacidad de mantener el pH entre un valor de 6 hasta un valor de 7. Luego también tenemos el de ácido carboxílico, que mantiene esta variación, pero quizás el más importante es el que se da con el ion bicarbonato. Este es el que me permite tener el balance de la sangre. Y lo que les había mencionado, lo mantenemos por los procesos de respiración. Básicamente, como se expira y aspira, intensifica la concentración de CO2 que se puede mantener en el pulmón, y por procesos de solubilización, el cuerpo puede proceder a solubilizar ese dióxido de carbono que está en los pulmones y generar ácido carbónico. Ese ácido carbónico entonces entra a formar parte de las soluciones tampones, tanto para las soluciones más ácidas, para soluciones más básicas, en este caso, y mantener nivelación. También los grupos amino se comportan en este caso como tanto tampones en soluciones básicas y soluciones acídicas. En soluciones ácidas, ¿cuál es el ion que está ahí más concentrado? Ion hidrógeno. Cuando estoy evaluando pH, o está más concentrado o está menos concentrado. Cuando vemos pOH, ahí sí hacemos una relación con los alcalinos. Pero básicamente lo único que nosotros evaluamos es qué tan poco o qué tanto está concentrado de electrolitos. Básicamente, ya más adelante esto era como una preparación, digamos. Sustancias que se ionizan por completo en solución. Puede encontrarse más o menos representado en fluido intracelular, intersticial y dentro del plasma. Entonces, dependiendo de eso, muchos de ellos incluso guardan relación en cuanto si están dentro de la célula, fuera de la célula, y también eso me da un poco de la dinámica de cómo se balancean para mantener, por ejemplo, lo que ya les mencionado, el potencial de acción, el potencial de membrana. Básicamente esto. La regulación de concentración de ion hidrógeno para la función normal de la célula. Esto, habíamos mencionado, los desbalances pueden darse por interacciones con medicamentos, lo
lo que serían diuréticos, deshidratación, desórdenes del corazón, hígado, riñón, también procesos por diarrea, vómito, lo que se pueden dar. Y cuando hay cantidad deficiente de líquidos intravenosos, poco que se puede dar. Esto de acá no va a ir en la evaluación porque ya lo vamos a tratar más adelante. Esto no va.